Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy día vamos a ver el mito. Y el objetivo de hoy día es conocer qué es un mito, su característica y su finalidad. Pero primero vamos a darnos cuenta y vamos a reconocer que en el mundo de la literatura existen tres tipos de mundos. Uno de ellos es el realista, que habla sobre la realidad cotidiana, de lo que sucede realmente o lo que sucede en la vida de ustedes, por ejemplo, de forma natural, sin un hecho extraordinario. Ya por eso, realidad cotidiana. También tenemos el mundo maravilloso, que es lo sobrenatural, es cotidiano y real. Ya es una mezcla entre lo sobrenatural, entre lo fantasioso, en lo que no es real y está mezclado con lo real, con lo que sucede en la vida cotidiana. Y también está lo fantástico. Todo es normal, todo es natural, pero aparece un hecho sobrenatural, algo que altera esta normalidad, ¿ya? Puede ocurrir un hecho a lo mejor fantasioso o poco común. Así que ahora presta mucha atención porque vamos a trabajar y vamos a observar las características del mito. Y para eso nos vamos a dar cuenta que en el mito se trabaja con el mundo maravilloso y el mundo fantástico. Los mitos, como modo de resumen, son narraciones orales, es decir, se transmiten de generación en generación. Por ejemplo, su mamá le comunicó o le dijo alguna información o le dio a conocer un mito a sus hermanas. Sus hermanas le dieron a conocer esa misma información o ese mismo relato, en este caso este mismo mito, a sus hijos. Y sus hijos le dieron a conocer esta misma información, este mismo relato o este mismo mito a sus hijos. Y así sucesivamente hasta contar de generación en generación. Por eso son narraciones orales. Explican el origen, es decir, la existencia de algo, ¿ya? O de alguien. Y son seres sobrenaturales, es decir, seres fantásticos, poco reales, muchas veces también son creados por el mismo hombre. El mundo mítico o el mundo de las mitologías son relatos orales, ¿cierto? Los mitos son relatos orales y anónimos. ¿Qué significa anónimos? Que no sabemos quién fue la persona que a lo mejor creó o inventó este mito. No sabemos de dónde nació. A lo mejor yo empecé a contar este mito, pero anteriormente otra persona me lo había contado. No sabemos quién fue, quién dio origen a este mito o a esta narración, que sirven para explicar sobrenaturalmente el origen de algo que no está claro. Posee un carácter religioso, ya que alude a las deidades grecolatinas. ¿Qué son las deidades? Son los dioses griegos y romanos. También suele contar con la presencia de seres mitológicos, unicornios, centauros, pegasos y ninfas, entre otros. ¿Qué relatan los mitos? Relata el origen del mundo, de los animales, de las plantas, del hombre, del universo, tal como sale acá en la imagen. Hubo una explosión y eso da origen al universo. Relatan los acontecimientos primordiales que hicieron que el hombre llegara a ser lo que es hoy, es decir, un ser mortal, sexuado, organizado, en sociedad, obligado a trabajar para vivir, entre otros. Características de los mitos. Narra actos de seres sobrenaturales. ¿Se dan cuenta? Son seres que son creados o que muchas veces no son reales. Por ejemplo, una mezcla entre hombre y un caballo, que sería como un minotauro, un centauro, un dragón que bota fuego, un unicornio, un superhéroe también podría existir acá, una persona que vuela, un animal, específicamente un caballo que vuele, o que el mismo hombre sea capaz de hablar o de interactuar con un animal. La historia se considera verdaderamente o se considera verdadera, ¿ya? Porque ocurre o se refiere a realidades, y sagrada es obra de dioses o seres supremos, ¿ya?
Siempre habla de dioses, de seres supremos que tienen un poder absoluto ante el mundo, ante el universo. ¿Ya? En este caso tenemos a Zeus. Relata una creación, por esto, los mitos son paradigmas de los actos humanos significativos. La creación del universo, ¿cierto? La creación de los seres vivos, principalmente de los animales, y también la creación del ser humano. ¿Qué más nos permite? Conocer el origen de las cosas y por tanto dominarlas y manipularlas voluntariamente. Por ejemplo, el origen o la existencia de las tecnologías, cómo fueron capaces también de innovar durante todo este tiempo hasta la actualidad, cómo también ese origen nos produjo consecuencias ya sea positivas o negativas al momento de utilizarlas. También el hombre mítico vive el mito, ¿ya? Vivir el mito es una experiencia religiosa. Acá al lado izquierdo, ¿cierto? Tenemos un gladiador. Este gladiador es protagonista de este mito. Él vive la experiencia. Por eso dice, vivir el mito es una experiencia religiosa, porque este hombre vive el mito. Es parte de esta creación o del origen de este mito. Por eso. ¿Qué importancia tiene el mito? No es una explicación científica, sino un relato que responde a una profunda necesidad de sentido. El saber el porqué de lo que nos rodea. ¿Por qué existió la luz? ¿Por qué existen las tinieblas? ¿Por qué existieron los animales? ¿Por qué se dio origen al día y la noche? Y entre otras necesidades del saber el porqué del origen o de las cosas que nos rodean. Mitos conocidos, acá tenemos las tres Pascualas, el ave fénix, Hércules. ¿Tú conoces algún otro mito? Súper bien, muy bien. Si no llegase a conocer ninguno, te invito a que a lo mejor averigües algún otro mito, que a lo mejor más adelante te puede servir esa información. Ahora como actividad, primero que todo, te voy a invitar a observar el siguiente video, que se llama El mito de Narciso. El mito de Narciso. Narciso era hijo del dios Boecio, del río Céfiso y de Líope, una ninfa acuática. Se dice que el famoso vidente Tiresias había predicho que Narciso viviría muchos años, siempre y cuando no viese su reflejo. Al cumplir los 16 años, Narciso ya era un joven apuesto que despertaba la admiración de hombres y mujeres, pero su arrogancia era enorme e ignoraba el encanto de los demás. Una vez, la ninfa Eco se enamoró perdidamente de Narciso, pero él la rechazó, haciéndola decaer seriamente en la depresión hasta que un día se marchitó y sus huesos se convirtieron en piedra. Solo su voz permaneció intacta. Eco no fue la única rechazada por él. Fueron muchas damas, pero una de ellas, muy molesta por el rechazo, deseó que el joven supiera lo que era el sufrimiento del amor no correspondido. Un día de verano, aquel deseo se cumplió, cuando Narciso descansaba tras una ardua caza cerca de un lago de cristalina agua, y cuando quiso beber, se quedó maravillado con su propia imagen. Narciso se acercaba y se enamoraba aún más de su propio reflejo. Su obsesión fue tan grande que dejó de comer y dormir por la impotencia de no poder conseguir a su nuevo amor, ya que cuando se acercaba a su reflejo, este desaparecía. Muy impotente, Narciso enloqueció y al poco tiempo, con el corazón roto, murió. Se dice que en el reino de los muertos, Narciso aún sigue hechizado por su propia imagen, la cual admira con pasión en las aguas negras de la laguna Estigia.
Muy bien. ¿Observaste el mito de Narciso? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Te diste cuenta que habla sobre personajes sobrenaturales? Y utilizamos estos dos tipos de mundo, el maravilloso y el mundo fantástico. Excelente. Entonces, después de haber escuchado, ¿cierto? Y observado con mucha atención el mito de Narciso, te invito a desarrollar la guía de trabajo Los mitos. Para eso ahora vamos a explicar de qué se trata la guía para que tú la puedas desarrollar sin ningún problema. Presta mucha atención. Bueno, estudiantes, lo primero que tienes que hacer en esta guía de trabajo, el mito, es observar el video El mito del Narciso, ¿cierto? Volver a observarlo y escuchar atentamente y después de eso, leer el siguiente texto llamado El amor a sí mismo. Lo tienes que leer pausadamente, ¿cierto? Destacando las ideas principales en cada párrafo, lo que más te llamó la atención, los personajes principales. Y si hay alguna palabra que a lo mejor no conoces o desconoces, la enmarcas y después la buscas en el diccionario. ¿Para qué? Para comprender de mejor forma este texto. Después de leer, tienes que hacer lo siguiente. Nombra 2 personajes que se mencionan en el mito Amor a sí mismo, o también podría ser del mito que escuchaste, que es Narciso, ¿cierto? Que se llama el mito de Narciso, que es el mismo. Y determina qué atributos humanos, tanto en su apariencia física como en sus emociones, poseen. Luego identifica sus cualidades sobrenaturales o fabulosas, ¿ok? Entonces, en el texto El mito Amor a sí mismo o El mito Narciso, escoges a 2 personajes y escribe sus atributos humanos o sus características humanas. Por ejemplo, si canta, si baila, si salta, si come, si le gusta observar el paisaje, si se enamoró a lo mejor de otra persona. Y después de eso, escribimos las cualidades sobrenaturales. A lo mejor tiene poderes, puede hablar con los animales, entre otras características sobrenaturales. Después de eso dice, responde las siguientes preguntas de comprensión. ¿Qué es el tema principal? ¿Cuál es el tema principal del mito que acabas de leer o que también acabas de escuchar? ¿Qué características del mito se ven reflejadas en el texto que acabas de leer? ¿Ya? ¿Qué características del mito se ven reflejadas en el texto que acabas de leer? Solamente en el texto que leíste. ¿Qué características del mito se ven reflejadas? A lo mejor hay personajes sobrenaturales, a lo mejor habla sobre el origen de algo o la existencia de alguna cosa. Y por último, realiza un dibujo del final o desenlace del mito Amor a sí mismo. Cuando termines de realizar esta guía en tu cuaderno, recuerda sacarle una fotografía y después de eso me lo tienes que enviar a mi WhatsApp o a mi correo electrónico. Si presentas alguna duda, alguna inquietud, no dudes en consultarme, para eso estamos. Espero que hayas entendido qué es un mito, cuáles son sus características y cuál es su finalidad. Te mando un gran abrazo, muchos cariños y nos estamos viendo en la próxima cápsula. ¡Chao!